Así es que, abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 5, vamos a ponernos de pie y vamos a leer en esta tarde en el libro de Mateo 24, capítulo 24, versículo 5 en adelante. Voy a empezar de donde están las letras rojas para que veamos lo que está pasando. Vamos a leer hasta el 12. Dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán engañando a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Padre, gracias por darnos el privilegio de estar aquí y poder meditar en tu palabra. Señor, háblanos a través de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Señor, gracias por tu gran amor. Toca nuestro corazón con tu Espíritu Santo. Toca los labios de tu siervo y que seas tú hablando. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Quiero pedirles un favor. Hablar de profecía o hablar de escatología, como se conoce, no es fácil. Pero en mi corazón tengo el deseo de hablar esto por varias semanas. Y quiero pedirles un favor para que ustedes vean y ustedes puedan entender un poquito mejor. Vamos a ir a través de los versículos del 5 al 12 y varios textos que voy a mencionar con una mentalidad. Primero, quiero que ustedes, al ir meditando sobre el texto que leímos, quiero que ustedes lo asimilen con la vida que estamos viviendo ahora. ¿Me entienden? Cada texto que vamos a meditar del 5 al 12, quiero que al mismo tiempo de meditarlo con lo que yo estoy diciendo, quiero que usted lo asimile con lo que estamos viviendo hoy día en la sociedad. A ver qué piensa. Segundo, piense en el texto y mire la imagen en la portada de su boletín. ¿Qué relación hay entre lo que vivimos hoy en la sociedad, el texto que acabamos de leer y la imagen que está plasmada en la portada de su boletín? El amor de muchos se enfriará. Un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque verdaderamente, si nosotros nos ponemos a analizar la iglesia siempre ha sido comparada con el matrimonio. La relación de Cristo con su iglesia es comparada con el matrimonio. ¿Ok? Entonces, para que podamos nosotros entender algo, y de lo cual quiero ser bien claro en el día de hoy y específico, para que usted vea en dónde estamos parados y qué debemos de hacer. Por ejemplo, en muchas ocasiones en la sociedad usted encuentra testimonios, historias donde alguien dice: fui casado,
pero no funcionó. Y luego le pregunté, ¿qué pasó? Es que se terminó el amor. ¿Sí o no? El amor se terminó. En algunas otras ocasiones ves a una pareja que están juntos, pero se tratan de una manera bastante indiferente. Y de vez en cuando tú miras que uno al otro le tira así como flechazos con tanto desprecio. O a veces le dice, mira, si tú fueras así. O mira, ¿te acuerdas cuando? Entonces empezamos a analizar una relación de matrimonio. Y nos encontramos, ¿verdad? Que lo que sucedió hace 20 años en una relación, ahora es solamente un recuerdo. O lo que sucedió hace 10 años en el principio de una relación, ahora son solamente recuerdos que te arrancan suspiros. Fue lindo, fue bonito, me trataba con tanto amor, se desvivía. ¿Por qué? Porque estaba fresca la relación y el amor estaba, ¿verdad? A flor de piel. ¿O cómo se dice por ahí? Sí, ¿verdad? Era maravilloso, ¿verdad? Le decían mi puchonguita, mi preciosa, mi princesa, lo que sea. Y ahora, ¿qué le dicen? Todo parece que cambia las cosas. Pero ¿sabe por qué? Porque se descuidó una relación. No es que se haya acabado el amor se entre. A veces, ¿sabe una cosa? En ocasiones la relación se deteriora por la manera en la que nosotros nos tratamos mutuamente. Nos decimos palabras feas en lugar de alimentar el amor, el romanticismo, ¿verdad? Se va acabando ese detalle, ese beso, ese abrazo, ¿verdad? Ese apapacho, se va terminando porque vamos viendo más carácter brusco, palabras irritantes, frialdad, indiferencia, y la relación se va haciendo indiferente, monótona, y al final muchas relaciones terminan. Y a veces están juntos porque pues que es que tenemos hijos, y por los hijos es que tenemos que aguantarnos, porque los hijos no tienen la culpa, ¿verdad? Así es que tenemos que aguantarle la cara al marido, a la mujer, porque pues los hijos no tienen la culpa. Y pues en la familia a mí no me enseñaron a divorciarnos. Eso no existe en la familia, así es que ahora me aguanto, ¿verdad? A veces ahí llegan las relaciones. ¿Por qué le pongo un ejemplo así? Porque en la iglesia, hermanos, muchas veces el amor se muere por los problemas de la vida. Satanás usa los problemas de la vida para enfriarte en tu relación con Cristo. En unas ocasiones, Satanás usa los problemas de la vida para que nunca creas. Simplemente para que nunca creas y tú pienses que Dios es una fantasía, que Dios no existe. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es destruir su creación. Desde que estaba en el jardín del Edén, Adán y Eva, el propósito de Satanás era que la perfecta creación de Dios fuera destruida y el plan de Dios se terminara. Y desde entonces Satanás ha tratado de que el hombre se aparte de Dios, que no sigan a la verdad, que no crean que hay un Dios, que su corazón se haga duro, se haga indiferente y que nos volvamos religiosos y que solamente creamos, ¿verdad?, en prácticas religiosas y no en un Dios verdadero que puede cambiar el corazón o la mente o una nación o un mundo entero. Por eso el día de hoy, hermanos, el amor de muchos se enfriará. Y quiero que piense y usted relacione el tema de hoy con la sociedad en que vivimos. Y cuando vea usted las noticias y usted ve la información que está pasando, le da a usted escalofrío. Y dice, pero ¿cómo puede ser? ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué está pasando? Porque ves cosas en las noticias. Es rara vez que tú ves una buena noticia ahí en la televisión. No hay ya. Lo único que ves en la televisión son cosas horrorizantes, cosas terribles que dicen, oye, pero ¿qué le está pasando a este mundo? Y por eso el amor de muchos se enfriará. Por eso muchas personas no vendrán al conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque la maldad de este mundo se mete hasta las iglesias.
Y hoy día hasta en las iglesias, ¿verdad? Hay gente corrupta, hay gente que roba, hay gente que hace daño a las iglesias, hay gente, ¿verdad?, que estafa, hay gente que de todo tipo. ¿Por qué? Porque en todos los lugares, tanto en la sociedad como en la iglesia, Satanás tiene agentes trabajando para que el plan de Dios no funcione. Para que la iglesia se desanime, para que la iglesia tropiece, para que los creyentes no crezcan, para que los creyentes no sigan. Sin embargo, hermanos, creo que la palabra, la Biblia, nos debe de servir para entender que esto no es nada desconocido, sino que está ahí para que sepamos que es parte del proceso de la vida. Que la humanidad y que todos nosotros tenemos que pasar por este proceso, porque es parte del futuro, es parte del desarrollo del plan de Dios. ¿Para qué? Para que las cosas lleguen a su momento, a donde Él quiere que lleguen las cosas. ¿Por qué? Dios es poderoso, pero Dios también es muy justo. Y Él va a dejar que las cosas se vayan yendo por donde el hombre piensa que son buenas de llevarlas, pero al final del pensamiento del hombre se encuentra la muerte. Allí no hay vida. En el pensamiento del hombre no hay vida. En el pensamiento del hombre, cuando el camino termina, es muerte lo que encuentras. Así es que, hermanos, el día de hoy hablaremos de eso. El amor de muchos se enfriará. Entonces quiero que usted se ponga en ese lugar y que usted piense en su vida, en la vida de su hogar, de su relación con Cristo, y que usted pueda ver que su vida está cada día en lucha. Satanás está todos los días tratando de destruir a sus hijos, a su matrimonio, a su hogar, a todo lo que usted ama. Satanás va a tratar de destruirle, porque él no quiere que sus hijos sean de Dios. Ni Él no quiere que le sirvamos a nuestro Dios. Él quiere de una manera u otra acabar con nuestra fe. Dios, hermanos, tiene un plan para nosotros como iglesia. Sin embargo, a Satanás no le gusta que nosotros seamos fieles para Dios. Por esa razón, hermanos, cada día usted ve cómo se están multiplicando las cosas, porque todo tiene que llegar a un final. Todo tiene que llegar a un final, hermanos, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que usted ve la sociedad en que vivimos el día de hoy y usted se va a dar cuenta que algo está al revés. Que las cosas ya no están normales. Que las cosas están fuera de control en gran magnitud. Ahora vamos a regresar al texto. Número 1. El fallido es rotundo. Porque parece, hermanos, que la sociedad o el mundo humano donde vivimos, parece que nosotros lo tenemos bajo control con nuestros gobiernos y nuestra inteligencia y con nuestra ciencia y el desarrollo de la tecnología. Parece que todo lo tuviéramos en control. Sin embargo, hermanos, de tan avanzada que está la tecnología, el mundo está en un caos. El mundo en que vivimos está en un caos. ¿No lo ha visto? Prende la tele. Prende la tele y se va a dar cuenta que en todo el mundo, en el mundo entero, hay cosas que dices, donde quiera, ¿verdad? Hambre por todos lados, catástrofe por todos lados, ¿verdad? Y cosas que dices, pero ¿por qué estamos así? Vamos al versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces quiere decir que algo está conectado aquí. ¿No hay guerras ahorita? ¿No hay rumores de guerra? ¿No hay cosas en el mundo entero ahorita como nunca lo había habido? Se oyen amenazas, se oyen rumores, se oyen un montón de cosas. ¿Sí o no?
Dice que se oirán rumores de guerra. También dice que vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Usted ha oído de algo por el estilo en la sociedad que vivimos hoy? Hay muchos. Por allá en China o en Corea, por allá lejos, por allá lejos, hay un hombre que vive en una montaña y él dice que él es el Cristo y tiene una gran multitud de gente viviendo con él. Ahí no usan tecnología, no usan nada. Ellos crecen lo que comen y todo lo que usan, ahí están. Pero es una gran multitud, pero una vez al año solamente lo ven a él. Él vive allá en lo remoto y la gente que le pone la mirada en él, se están yendo a vivir a ese lugar. Es una reserva donde hay una cantidad de gente, ¿verdad? De muchos lugares, y una vez al año él viene a donde está ese pueblito y se sienta, ¿verdad?, en una gran silla y les habla el Cristo de esa gente. Y no es nada más él, ¿verdad? En Estados Unidos se han levantado gente hoy día, ¿verdad?, que dicen yo soy el Cristo, ¿verdad? Gente que están diciendo por ahí tantas cosas. Entonces dice que se levantarán muchos diciendo yo soy el Cristo. Eso está pasando hoy día. ¿Usted no lo ha escuchado? Pero luego algo te da un consejo. Mira que no os turbéis. O sea, no permitas que lo que está pasando ahorita en la sociedad te confunda. Que no te turbe. Porque eso es necesario que pase. Y eso lo estás viendo ahorita en la sociedad. Entonces, eso debe de nosotros llamarnos la atención y poner atención a la palabra y darte cuenta que algo se está cumpliendo. Algo se está cumpliendo. Porque hoy día hay mucha apostasía. ¿Sabe qué es apostasía? Hoy día hay muchos predicadores y mucha gente que se han levantado, ¿verdad? Y están engañando las naciones, engañando a la gente. Y la gente en la ignorancia o la ceguera espiritual los están siguiendo. Eso está pasando hoy día en la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Por eso le digo, vea el texto bíblico y compárelo usted mismo con lo que estamos viviendo, para que no piense que yo le estoy tratando de lavar el cerebro. Estudia la palabra y mira el versículo del 5 al 12, que ahí hay algo que hoy día lo estamos viendo palpablemente, que no necesitamos gran esfuerzo para hacer una investigación, no, porque lo vemos en todos los lugares en hoy día. Eso nos debe llamar la atención y parar las antenitas y despertarnos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a darnos cuenta que algo puede estarse cumpliendo en estas fechas que estamos viviendo. Fíjate lo que dice la palabra aquí en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice así la palabra: ¿no sabéis que los injustos? Ahora, aquí fíjense bien, hermanos, vamos a hablar un poquito sobre las descripciones de las personas que la Biblia habla sobre el reino de los cielos. ¿Quién es la persona, hermanos, que será parte y quiénes son los que no serán parte del reino? Versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
So, ahí podemos ver, hermanos, que la lista de las personas que no heredan el reino de los cielos, y es lo que usted está viendo en la sociedad hoy día, que está creciendo. Yo hace un rato que elegíamos la foto para el boletín, le mostraba a mi esposa una foto de la realidad de lo que hay en la sociedad hoy día, y la razón, dicen que, a mí me han aconsejado muchas veces, Rubén, que dice que a veces hay que escuchar a la esposa, porque la esposa creo que a veces tiene razón. Todo el tiempo. Entonces, obvio, ¿verdad? Entonces, pues yo llamé a mi esposa a la oficina y le mostré la foto y le dije, necesito un consejo. ¿Qué piensas de esta foto para el boletín? Y yo tenía el presentimiento, pero dije, voy a buscar una segunda opinión de alguien más sabio que yo. Y la foto era demasiado fuerte, pero sin embargo, eso es lo que hay en la sociedad. Fotos de lo que hay en el ¿cómo se llama? Molly Grab desfile. En el desfile del Molly Grab, o lo que hay a veces ¿cómo se dice? En Brasil, en sus desfiles, o aquí en el centro de Dallas, donde se reúne el mundo gay y todo eso, y donde hay, ¿verdad? También le mostraba una foto de donde están una gran multitud de cristianos tostados en el piso, porque los quemaron y están así achicharrados. Y le mostraba a mi esposa, dijo, no, eso es demasiado para ponerlo en un boletín. Y verdaderamente nos asombramos y dice, pero eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que hoy día estamos viviendo. Hoy día hay un gran desenfreno. ¿Sí o no? Hoy día hay un gran desenfreno, ya la gente no tiene respeto. ¿Verdad? Mire el mundo, cómo vive en cuanto a la moralidad. ¿Dónde está la moralidad hoy día? ¿Dónde está el respeto, hermanos? ¿Dónde está lo que es el pudor? No hay eso ya. Mire la sociedad en que vivimos y vea el texto. Y se va a dar cuenta que podremos estar en unos tiempos bastante peligrosos. No lo digo yo, la palabra que bastante peligrosos. Ahorita la vamos a leer. Es importante que nosotros entendamos que la iglesia está siendo acechada. Por eso yo me pregunto, y eso lo comparé ayer, y les hago rapidito, hermanos, quiero compartirles 2 o 3 cositas. La iglesia es acechada, y la iglesia es acechada donde hay más debilidad. Normalmente Satanás se va a ir a donde haya más debilidad, donde él sabe que la persona va a ceder. Por eso es importante que la iglesia esté velando y orando, porque algunos de los miembros de la iglesia no tienen la fuerza para cargar con sus cargas. Y nosotros en oración tenemos que ayudar para que la iglesia camine, avance. Porque algunos de los creyentes todavía son niños y no pueden asimilar, ni entender, ni cargar la responsabilidad de la iglesia. Por eso es importante que analice. Y si usted aquí no ve a una persona que hace algunos días, meses o semanas que no está, ore, póngase a orar, porque Satanás está tratando de destruir. Él está engañando. Él está tratando de meternos, ¿verdad?, la cizaña, por ejemplo. Este es un ejemplo que nos pasó a nosotros, y yo lo voy a decir en cuestión con cosa de chiste. Nuestra troca se descompuso este fin de semana. Y pues ahí un pajarito dijo, pues que siga descompuesta, así no vamos el domingo a la iglesia. Y yo dije, en mí, yo dije así, esa sería la excusa del mentiroso. Porque ¿sabe una cosa? Cuando hay un interés, no importa lo que se te atraviese, tú llegas. Tú llegas, aunque sea caminando, pero llegas. Porque es así. Y no vamos, ¿verdad? A veces nosotros en la vida estamos esperando cualquier tipo de situación para poner la excusa y fallar. Pero tenemos que velar, porque Satanás está tratando de que nosotros usemos todas las excusas del mundo para no cumplir con nuestra responsabilidad. Y ahí es donde nosotros tenemos el problema de que después
Y estaba en la escuela dominical y yo pensaba en esto de el amor de muchos se enfriará. Y sabe una cosa, hermanos, ustedes son un ejemplo que yo creo que ustedes lo conocen. ¿Cuántos de ustedes han hecho alguna vez una fogata? Muchos de ustedes han hecho una fogata, ¿verdad? Y mientras están todos los leños ahí juntitos y los carbones, todos están en al rojo vivo, ¿verdad? Y están ardiendo. Pero tómese usted el tiempo y saque un leño de allí o saque un carbón y déjelo a un lado por unos 5 o 10 minutos. Y se va a empezar a poner oscuro el carbón o el leño o la brasa o lo que le quiera usted llamar. Y se va a empezar a poner oscuro de tal manera que va a llegar un momento donde solamente un hito empezará a salir de ese carbón, de esa brasa. ¿Por qué? Porque cuando lo apartaste del fuego se empezó a enfriar. Satanás usa las pruebas para que tú te apartes. Y entre más lejos estás del fuego, empiezas a enfriar. Y una vez estás frío, para que vuelvas a agarrar ¿cómo se dice? El calor, eso cuesta. Eso cuesta. Por eso es que nosotros debemos estar siempre, aunque duela, aunque estemos en lucha y en batalla, tienes que juntarte con la iglesia, tienes que unirte con la iglesia, porque entre más lejos, cuando estás en la prueba, entre más te apartas de la iglesia, más grave es la consecuencia para tu vida. Porque a través de la multiplicación de las luchas, de las pruebas, de lo cruel de la sociedad, el amor de muchos se va a enfriar. Y estamos hablando del amor por Cristo. No permitas que Satanás te llene la cabeza de ideas bobas. No permitas que Satanás te siembre desánimo. No permitas que Satanás te permita ver las fallas de los demás para alejarte tú de la presencia de tu Dios. No permitas eso. Pon tu mirada en Cristo y pon tu confianza, porque sabes una cosa. Hay algo que a mí no me gusta, pero no solamente a mí. Hay alguien más importante a quien tú le debes de poner atención. Yo en la vida, hermanos, nunca he sido cobarde. Nunca he sido cobarde. Nunca he sido cobarde. Hay solamente una cosita o dos que no le tengo, que les tengo un poco de miedo, pero todo lo demás nunca he sido cobarde. Le tengo un poco de miedo a las víboras, ¿verdad? Pero de ahí fuera no le tengo miedo a nada. Nunca me he considerado cobarde. Pero ¿sabe una cosa? A Dios tampoco no le gustan los cobardes. Y la Biblia dice que solamente los valientes heredan el reino de los cielos. Por eso yo espero en Dios que el cielo esté lleno de garcias, que son valientes. Era una broma, no era un chascarrillo. Pero Emanuel se rió también, ¿verdad? Dice, dígame, no me acordaba que también Emanuel es así. Pero grábese eso. Que la Biblia dice que los valientes heredan el reino de los cielos, los cobardes no entran al reino de los cielos. ¿Por qué razón es eso? Porque una persona, el valiente es aquel que mete mano de la vida, que mete mano de la gracia, de la fe, y se aferra a lo que ha creído, y se aferra a la palabra, se aferra a su fe, y no desmaya, y aunque sea duro, aunque duela, aunque amargue, no se raja, no se rinde. Por ejemplo, y eso lo digo, hermanos, porque creo que el deseo mío, y siempre lo ha sido, es que tengamos el entendimiento de la realidad. Y así como nosotros, en el mundo hay muchas iglesias que son 100 veces más grandes que nosotros y no tienen ni un instrumento y se gozan en la presencia del Señor. A nosotros nos puede decir, ¿por qué en la iglesia no tenemos músicos? Pues porque al Señor no le ha placido. Pero yo digo una cosa, piensa en Pablo. Pablo, cuando estaba a medianoche en la cárcel, me imagino que él no tenía ahí un organista ahí tocándole la canción, ¿verdad? Ni tampoco un acordeonista, ni tampoco un violinista. Dice que Pablo a medianoche, golpeado en la cárcel, dice que adoraba a Dios.
alababa a Dios. Y me imagino que a muchos de nosotros, ¿verdad? Si les ponen una golpiza, no les van a dar ganas de venir a la iglesia en una semana, o 2, o 3. Y Pablo dice que estando en la cárcel golpeado, dice que él alababa y adoraba a Dios. Y la presencia de Dios era tan notable que las puertas de la cárcel se abrían. Ese era un hombre valiente. Por eso yo me identifico mucho con Pablo. ¿Por qué ese hombre era valiente? Porque aunque estaba malherido y andaba sangrando, golpeado, él estaba adorando a Dios y decía: Señor, gracias porque me han puesto una paliza. Pero gracias, Señor, aquí estoy. Estoy bendecido, Señor. Y Pablo estaba dando gracias en la cárcel. Porque el problema que estaba sucediendo a su alrededor no era causa para que él se lamentara o llorara. Sin embargo, hoy día la iglesia, ¿verdad? Nomás basta verle mal y se va a sentir en la casa. Y no vuelve. ¿Y qué le pasó? Es que el hermano pastor me vio feo. O es que la hermana fulana me vio feo y ya no voy, mejor me voy a ir a otro lugar donde me mire bonito y me digo lo de allá de Sudamérica, donde me chineen mejor. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos puesto entendimiento sobre la palabra y darnos cuenta, hermanos, que las pruebas del mundo hoy día son parte de las artimañas del diablo para que tú y yo nos desanimemos. Para que tú y yo no podamos servir con plenitud y confianza, sino que pongamos nuestra mirada en las cosas y estemos claudicando y estemos batallando en la vida. Pero no podemos hacer eso porque la palabra de Dios dice que es necesario y que no permitamos que esto nos turbe. No podemos nosotros servir a Dios poniendo la mirada en los problemas o la mirada en los seres humanos. El hombre falla, el hombre cae, el hombre peca, pero Dios es perfecto. Él es santo y Él es el quien te ha llamado, no el hombre. Por eso debemos de tener toda la confianza en Él y que no importa lo que se esté aumentando en la sociedad, debemos de vivir alerta, ¿verdad? Atentos. ¿Por qué? Porque algo se está multiplicando. La injusticia, hermanos, imparable es lo que estamos viendo hoy día en la sociedad. ¿Usted no ve eso en la sociedad hoy día? Cosas tan injustas que están pasando, no solamente de los gobiernos, sino de la misma sociedad que está desenfrenada, donde la gente comete aberraciones injustas, cosas terribles, crímenes, asesinatos, ¿verdad? Gente que roba, gente que viola, gente que maltrata, gente que rapta. Por ejemplo, la historia que está aquí. Y como esta historia hay muchas peores que son reales. Que hay gente que no tiene compasión de nadie, hay gente que son, y eso no es algo que digas: ay, hermano, usted está exagerando. Usted no sé de dónde saca sus ideas, hermano. Pues mire donde vive. Mire donde vive hoy día, el mundo en que vivimos, donde hay poca compasión ya. Donde la gente no se tienta el corazón para hacer daño. No, ¿usted no ha visto eso en la sociedad? Hermanos, el mundo está tan organizado en la maldad que se hace tanto daño a la humanidad hoy día. Y usted dice: no, pero todo está bien. Pues mientras yo no me meta con nadie, pero el mundo está al revés. Hoy el mundo está al revés. Y todavía la gente dice: Dios no existe. No, uno mismo se hace, ¿verdad? Lo que uno quiere, pero Dios no está por ahí. Fíjate lo que dice la palabra en el versículo, ahí mismo en Corintios, pero en el capítulo 13. Hoy no nos vamos a salir mucho ni de Mateo ni de Corintios. Ahí en Corintios, en el capítulo 13, de 12 y 13. Primera de Corintios 13, 12 y 13 dice así la palabra. Ahora vemos, Primera de Corintios 13, 12 y 13. Y por eso yo le digo, hermanos, si tú y yo, hermanos, leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que las cosas las respuestas para tus dudas están ahí. Las respuestas para tu entendimiento están ahí.
Y muchas cosas la gente no las puede entender, ¿verdad? Mucha gente, hermanos, verdaderamente hay tantas cosas raras en el mundo hoy día, y que han aumentado tantas cosas que hay gente que se pregunta y no entiende. Pero mire lo que dice el versículo 12. Ahora vemos por espejo. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui concebido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y qué pasa si el amor se acaba? ¿Y qué pasa si el amor se enfría? Por esa razón hoy día es que hay tantas cosas en el mundo, porque verdaderamente no hay nada de lo que antes había. Antes las cosas estaban en un nivel muy diferente. A hoy no hay amor por nada. Mucha de la gente de la sociedad vive llena de materialismo, llena de una vida fantasiosa, ¿verdad? Y llena de tecnología, y piensan que el dinero y el desarrollo, ¿verdad? De la ciencia y todo eso nos ayudará a sobrevivir. Verdaderamente no es cierto. Porque el amor, hermanos, es una parte que nosotros tenemos de Dios. Pero cuando eso se acaba en el ser humano, terminaremos haciéndonos daño. Por ahí en el boletín encontró una foto, hermanos, de un hombre comiendo al mundo. ¿Lo vio? Eso pasa cuando el amor se acaba. Nos comemos unos a los otros. No pensamos en nada más que en nosotros mismos y en comer a saciarnos, no ir mirando a quién le vamos a hacer daño. Y eso se vive hoy día. Hoy día estamos viendo ese tipo de actitud. Hay hombres implacables, sin temor de Dios, y por lo que sucede en el mundo, el amor de mucha gente se enfriará, porque la injusticia, la indiferencia, la crueldad se meterá a la iglesia. Y aún en la iglesia habrá gente avara o ávaros, gente que solamente tienen compasión de ellos mismos y que no miran para los demás. Eso es lo que el mundo se va a convertir. Y estamos yendo para ese rumbo con pasos agigantados. Porque hoy día, la gente vive para el yo, para mí. Pero muy poco nos preocupamos por el prójimo. Y el amor de muchos se enfriará, porque la crueldad, la maldad, la injusticia se aumentará sobre la tierra. Pero el fin no será todavía. Hasta que nosotros veamos otro tipo. Pues vayamos a Mateo, rapidito. Ahí en el libro de Mateo, donde hemos estado leyendo. Vea lo que dice el versículo 9. Entonces el capítulo 24, ahí donde estamos leyendo el sermón, el capítulo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, si usted ve el texto del día de hoy, hermanos, si usted ve lo que está pasando, y como le decía, nosotros, el otro día yo estaba viendo un video, hermanos, donde a una viejita hicieron una fogata allá en el Medio Oriente, una fogata grande, y luego agarraron una viejita y la echaron adentro de la fogata,
Y la viejita se salía gateando de la fogata queriendo escaparse. Y la pateaban y la volvían a meter a la fogata, al fuego. Y se quería salir del fuego y la volvían a patear y la echaban a la hoguera. Porque confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador. También vi un video de unos hombres que fueron puestos en fila en una playa. Les taparon los ojos y alguien vino y a todos les cortó la cabeza. Eso está en las redes. Si tú no miras es porque estás ciego. Pero eso está en las redes. Eso es lo que está pasando hoy día con los cristianos. Y nosotros aquí en la iglesia, hermanos, nos duele la muela y nos quedamos en casa. ¿Verdad? O aún peor, ¿verdad? Es que la iglesia está muy frío. Mejor me quedo en casa. ¿Verdad? Y a veces tenemos cualquier excusa para que nuestro deseo, nuestro amor por Cristo se apague. Y son tantas las pequeñeces. ¿Qué pasaría? Pregúntome yo. ¿Qué pasaría de usted si hoy día en Estados Unidos nos persiguieran por reunirnos a leer la Biblia? ¿Tendría usted este lugar? Me imagino que no. Yo me imagino que no. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos que escondernos para leer la Biblia? ¿Usted se reuniría con el grupo? Yo me imagino que más de uno diría, no, mejor me quedo en casa, la leo yo solo. ¿Para qué me voy a arriesgar? Sin embargo, hermanos, para allá vamos. Para allá vamos prontito. La iglesia será perseguida. Porque es parte del proceso. Porque dice que muchos serán entregados y los matarán. Pero no por ser religiosos. No, es por confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero ¿sabe una cosa? Tiene que usted aferrarse a su fe y entender que no importa que usted le haga daño físicamente. La eternidad de Cristo es maravillosa. Es maravillosa. Y es mejor que te hagan daño físicamente, pero que la eternidad tuya sea segura. Porque ¿de qué sirve huir de la violencia aquí o esconderte para que no se den cuenta que eres cristiano si la eternidad no la vas a pasar en Cristo? Y Satanás es lo que quiere, que aquí en esta tierra te escondas de Cristo y no le sirvas, porque Él quiere que la eternidad la pases con Él en un lugar de tormento. Porque el Señor Jesucristo dijo, ¿sí o no? Todo aquel que me negare entre los hombres, yo le negaré ante mi Padre. Y todo aquel que me confesare ante los hombres, yo le confesaré ante mi Padre. Así es que todos nosotros tenemos que entender que confesar a Jesucristo o vivir una fe de plenitud y vivir una vida activa en Cristo Jesús es razón para ser valiente, para ponernos la armadura del creyente y luchar cada día, porque sabemos que aunque haya luchas o pruebas o batallas o tiempos difíciles o persecución o de todo tipo de cosas, tenemos una eternidad segura en Cristo Jesús. Pero por la misericordia de Dios aquí no estamos siendo azotados. Me hago una pregunta, hermano, amigo, dígame, ¿a quién de ustedes le han azotado la puerta en la cara o le han dado una pedrada por Cristo? ¿Alguno de ustedes le han dado una pedrada por Cristo? ¿Alguno de ustedes le han azotado con varas por Cristo? ¿Alguno de ustedes le han echado con la mano la basura en la cara por hablarle de Cristo? ¿Alguno de ustedes le ha dado una patada en la cara por hablar de Cristo? ¿Sí? Me gustaría saber si a alguno de ustedes le ha pasado eso. Sin embargo, hermanos, hoy día aquí nos dejamos llevar por cosas pequeñitas y dejamos de servir a nuestro Dios. Cuando sabemos que la cruz del creyente es persecución y es todo tipo de prueba, y a eso es la que nosotros le oímos. Si tú crees que eso no es cierto, lee la Biblia. Lee la Biblia para que abras los ojos y
te des cuenta, ¿verdad? Que la vida del creyente no es una religión, sino que una relación con Jesucristo en obediencia, y que eso te llevará al peligro. Porque todavía si vas a México, para Chiapas o lugares así remotos, todavía en algún lugar puede ser que te pongan una corretiza por hablar aquí de Cristo. ¿Por qué? Porque todavía en esos países, ¿verdad? En nuestros países latinos hay lugares donde todavía el cristiano no es bienvenido. Si no, mire la película de Cholula. Mire la película, está por ahí en la sociedad, la Cholula. Está hecha en Chiapas, creo, esa película. Y allí, ¿verdad? Usted va a ver la crueldad de pueblos indígenas en las regiones remotas de nuestros países, donde todavía el cristianismo no es bienvenido. Tenemos que pensar, hermanos, en lo que es el amor verdadero por Cristo. Eso no es una religiosidad ni tampoco prácticas religiosas. El amor por Cristo es cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz y hacemos nuestro trabajo con valentía y de nuevo. Le voy a hacer otra pregunta, hermano. Perdone que estoy muy preguntón el día de hoy. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? ¿Le preocupa que usted no le hable a nadie de Cristo? ¿Le preocupa que la iglesia Antorcha de la Fe no está recibiendo visitas? ¿Le preocupa, hermanos, que no ha habido muchas conversiones en este año 2016? ¿Ah? ¿Qué piensas, hermano? ¿Para dónde vamos? La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará en nuestros últimos días. ¿Y sabe qué? También puede ser que en muchas ocasiones Satanás sature nuestra vida de cosas y problemas. ¿Para qué? Para que nuestro amor por Cristo se enfríe y nuestra responsabilidad la descuidemos. Y a veces nos pasamos la vida poniendo la mirada en cosas tan insignificantes y el verdadero situación no la estamos atendiendo. ¿Cuál es el futuro de Antorcha de la Fe? ¿Qué es lo que queremos hacer como iglesia? En los últimos días el amor de muchos se enfriará y nos volveremos religiosos, con solamente prácticas religiosas, y nos reunimos como si fuera un club social. Pero ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que te rodillas orando, fuiste quebrantado y sentiste la presencia de Dios? A veces vivimos en la tangente. Soy cristiano porque voy a la iglesia de los hermanos, pero verdaderamente tenemos una relación con Jesucristo. Tenemos un llamado a servir. Creo que es importante que pensemos en lo que es el amor por Cristo y analizarlo si está bien o ya sea bien. Pensemos en ese mensaje. Un dolor inefable es el fin. El dolor es lo más terrible que nosotros vamos a sufrir. El dolor de la crueldad y la indiferencia, ¿verdad? Y la apatía del mundo, donde nadie tendrá compasión de nada. Y en esto se tornará la sociedad. Y para eso vamos a ver la Biblia, para que veamos exactamente lo que a nosotros nos espera. Pero es importante, hermanos, que el mensaje de que el amor de muchos se enfriará no es para allá, para la sociedad, es para la iglesia.
El amor de muchos se enfriará. El mensaje de este capítulo es para la iglesia, no es para el mundo exterior. Es para la iglesia, para que estemos velando y que podamos atender fijamente a nuestro llamado, a nuestra responsabilidad, y entendamos que nuestra relación con Cristo está en peligro si nosotros no nos damos cuenta que cuando ponemos la mirada en lo que no es divino, comprometemos nuestro amor por Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, como le dije, no nos vamos a mover de ahí, de Corintios mucho. Primera de Corintios 12, ahí en el versículo 25, dice así la palabra de Dios en el capítulo 12, 25 al 27. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros del cuerpo, se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, que nosotros no podemos permitir que nos volvamos insensibles al dolor ajeno, al dolor de los demás, a la necesidad de los demás, a la situación de los demás. Como iglesia debemos de velar unos por los otros, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. El problema es que entre más avanzamos, muchos de nosotros nos volveremos insensibles hacia los demás o hacia la necesidad de los demás. Y hoy día, hermanos, ya lo estamos viendo. A veces en la iglesia tenemos la actitud: mira, pues primero están mis dientes y después están mis parientes. Primero me aseguro que todo esté bien conmigo, y si puedo, bien, y si no, pues también. Que cada quien se rasgue con sus uñas. Eso dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Sin embargo, a veces la actitud de mucha gente, la sociedad hoy día, aún de la propia iglesia llamarse cristiana, encontramos gente con un corazón frío y apático o indiferente a la necesidad de los demás. Eso lo vemos ya hoy día en las iglesias. Que eso está surgiendo en las iglesias de hoy día. Por eso es importante que tengamos cuidado, ¿entiendes? En qué es lo que nosotros verdaderamente estamos creyendo, cuáles son las prácticas que estamos llevando, cómo estamos alimentando nuestra vida espiritual para crecer, o simplemente estamos esperando que me den de comer el domingo y es todo. Es importante que nosotros abramos la Biblia y leamos la Biblia, meditemos en la palabra y aprendamos a escudriñarla y a poder encontrar la bendición para nosotros en la palabra, porque es ahí entonces donde volveremos a ser sensibles, no solamente al Espíritu Santo, sino que seremos sensibles a la obra de la iglesia, a la obra y a la necesidad de los demás, y estar velando y orando y intercediendo y preocupados por la iglesia. Por eso yo me pregunto muchas veces: ¿habrá alguno de nosotros que tiene carga por la iglesia hoy día? ¿Habrá alguno de nosotros que no puede reconciliar el sueño pensando en la iglesia, de cómo crecer y cómo madurar? Muy seguramente no. No sé cuántos de ustedes verdaderamente sienten carga por la iglesia, por su crecimiento y por su avance, ¿verdad?, en la obra. Tú sientes una carga. Creo que ese es el trabajo de un grupo llamado iglesia.
que debemos de velar y orar por uno por los otros y estar velando para que el ministerio no sufra tropiezo, el ministerio no sea obstaculizado, ¿verdad? Sino que avancemos y no nos estanquemos, ¿verdad? En la desidia o en la apatía, sino que velar y orar para que avancemos y haya almas nuevas en el reino y podamos seguir creciendo y podamos ver la mano de Dios que sigue obrando en la iglesia. Creo que es importante, hermanos, que entendamos que el propósito de la iglesia no es volvernos religiosos, sino ser una luz encendida en la sociedad que vivimos, que se desenfrena cada día más en contra de la voluntad de Dios. Termino con segunda de Timoteo. Ahí es donde yo quiero que usted vea algo bien importante, algo sumamente importante. Y como le dije al principio, yo no quiero que se quemen mucho las pestañas estudiando. Solamente quiero que compare segunda de Timoteo con la sociedad en que vivimos hoy día. Segunda de Timoteo capítulo 3. Y dígame si tengo la razón o no. Segunda de Timoteo capítulo 3. ¿La tenemos? Abra su entendimiento y me dice si tengo razón o no tengo razón, de que nos tenemos que preocupar y ya, unos por los otros y por la iglesia, y estar firmes en lo que hemos creído, porque puede ser que este tipo de pasajes están cumpliéndose ya. Primera de Timoteo, ¿no lo tienen? Bueno, busquen segunda de Timoteo. Ahí está arriba, segunda de Timoteo, nomás que Timoteo no tiene el capítulo 31. Eso es demasiado. Eso solamente lo tiene los salmos o no sé. Es segunda de Timoteo 3:1. Dice así la palabra. Vamos a leer hasta el 9. Ponga atención. También debes saber esto. ¿Ok, hermano? Si no lo sabías, bueno, hoy debes de saberlo. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué fue lo que dije? Tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, aquí es donde vamos a describir si está pasando. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos, apártate de ellos. 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, como si fueran piojos, arrastrándolas o arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que Jonás y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistirán a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento
siendo reprobado en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No habrá en ellos prosperidad, dice, porque irán de mal en peor. Entonces, si usted ve lo del versículo del 1 al 9, hay una gran cantidad de descripciones de los personajes que muy fácil los podemos identificar hoy día en la sociedad. Hombres implacables. Es como hace unos días atrás les dije que allí en las noticias había un muchacho que salió a la calle, agarró a 2 a balazos y al que no lo pudo matar, lo mató a mordidas. Así, literalmente, una cámara lo grabó y hacía como un animal y le arrancaba los pedazos de carne, de oreja, de pescuezo y lo estaba devorando. De verdad, lo pasaron en primer impacto. No crea que yo lo inventé. Y yo dije, y estaba Mauricio conmigo y le dije, mira, dije, ¿en qué mundo vivimos? No tenemos, ya no hay respeto. Hoy día en la sociedad donde tú vives, a cualquiera no le da la gana y ahí te acaba. Eso lo ves en la sociedad hoy día. Lo ves en donde nosotros vivimos. Donde quiera, también les comentaba, 2 niñas de 8 años peleándose ahí en la escuela por un chico, 8 años. Y una de ellas pues se aventó desde el 6º piso. Hoy día, hermanos, la sociedad está al revés. Y a veces nosotros vivimos durmiendo con la sociedad. Y por eso yo le he preguntado, hermanos, ¿hay por ti preocupación? ¿Hay en tu vida preocupación por la iglesia? ¿Hay en ti preocupación por qué es lo que va a pasar con nosotros? Esa preocupación que tal vez haya en ti, debes de convertirla en clamor y súplica y oración por misericordia. El amor de muchos se enfriará. Le voy a contar una historia que escuché hace poco y termino con esto. Primeramente, pregúntese usted, ¿qué es lo que hace que el amor de muchos se enfríe? Porque a veces muchos en la iglesia se vuelven estériles y están ahí, pero como la higuera que el Cristo vivo vio, frondosa pero sin fruto. ¿Por qué hay gente en la iglesia que no crece? ¿Por qué hay gente en la iglesia que no da fruto? ¿Por qué? A veces nosotros tenemos la culpa, porque nosotros, viendo el problema, no hacemos nada al asunto. Una rana hervida. ¿Sabía usted, hermanos, que las ranas tienen un mecanismo en su cuerpo para sobrevivir a las temperaturas altas o bajas de un ambiente, de un estanque donde ellas viven? Si usted agarra una rana y la pone en un recipiente de agua y pone el agua a hervir, cada vez que la agua sube los grados de temperatura, la rana va a adaptar su cuerpo a la temperatura del agua. Cuando el agua está a punto de hervir, la rana se agotó en sus fuerzas y no puede más adaptar su cuerpo al agua hirviendo. ¿Y qué pasa? La rana explota y muere. Pero la rana puede sobrevivir en el agua caliente hasta pocos grados antes de hervir, porque ella tiene un sistema, un mecanismo que le ayuda a adaptarse hasta congelarse o casi hervir el agua
y sobrevive. Pero una vez que el agua empieza a hervir, la rana está exhausta por estar tratando de ajustarse a la temperatura y muere. Una pregunta: ¿qué mató a la rana? ¿Qué es lo que mató a la rana? No fue el agua hirviendo, fue su decisión. Porque al principio, cuando el agua empezó a aumentar su calor, ella tenía fuerzas para saltar y salirse de ahí. Sin embargo, decidió quedarse ahí y se agotaron sus fuerzas y murió. Nosotros como creyentes, hermanos, tenemos esa oportunidad de, cuando estamos viendo que algo está afectando nuestra vida y vamos a morir espiritualmente, debemos de saltar y hacer un cambio para no morir fríos e indiferentes. Nosotros debemos de entender la situación y poder saltar de ese lugar y poner un cambio en nuestra vida y volvernos, ¿verdad?, hacia Jehová. Pero en muchas ocasiones, ¿verdad?, estamos viendo la situación y estamos cómodos y no hacemos ni un cambio, y ahí nos la vamos llevando y luego decimos: Señor, ¿por qué no avanzamos? Señor, ¿por qué no crecemos? Señor, ¿por qué en mi familia no pasa esto? Porque tú y yo no hemos tomado la determinación de tomar un salto y buscar la voluntad de Dios con un corazón sincero. Nosotros debemos de dejar el lugar de la comodidad y pedirle al Señor que nos inquiete para que no moramos espiritualmente, para que el amor en nuestra vida no muera, sino que nosotros seamos llevados a misericordia y podamos ver la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Hermano, Dios puede hacer, y yo siempre se los he dicho: mire, aquí en la iglesia no están todos, pero somos suficientes para que el Señor haga una obra maravillosa en nosotros. El problema es: ¿quieres tú? ¿Tú quieres que el Señor haga una obra maravillosa en la iglesia? Eso es mi pregunta. El Señor no necesita un ejército. El Señor solamente necesita unos cuantos corazones dispuestos a trabajar para la obra y poner atención, que no podemos dejar que el amor de muchos muera. Debemos entender que el Señor no necesita una gran cantidad, Él necesita tu corazón. Él necesita que tú estés dispuesto a avanzar. Hermanos, a veces solamente cierra tus ojos y piensa en cómo vives. Piensa cómo vives la vida diaria. Piénsalo, nomás cierra tus ojos, piensa cómo vives tu vida diaria y luego hazte una pregunta: Señor, ¿estás tú agradado de mi vida? ¿Estoy yo siendo aceptado delante de tu presencia así como vivo? Si tú no estás contento conmigo así, repréndeme, porque no podemos vivir así. Solamente cierra tus ojos y mira tu vida. ¿Eso es la vida que Dios quiere para ti? ¿Es así como Dios quiere que tú vivas la vida? Si no es como Él la quiere, entonces dile: Señor, repréndeme, ayúdame a cambiar, ayúdame a tomar una decisión, ayúdame a ponerme las pilas, porque si no voy a morir aquí espiritualmente, porque mi amor por ti se acabará si sigo viviendo así. Si sigo tan saturado de todo y estoy descuidando mi relación contigo, estoy descuidando mi llamado, mi compromiso, vivo para mí, vivo para el mundo, vivo para el trabajo, vivo para todos menos para ti. Así vivimos a veces. Vivimos para todo, pero no decidimos cómo vamos a servir a nuestro Dios. Solamente haz esa pregunta y te dejo ir. Solamente haz esa pregunta y: Señor, ¿estás tú contento con mi vida? ¿Esto es lo que tú quieres de mí? ¿Estás agradable con mi vida? Si no, cámbiame hoy día. Es necesario, hermanos.
Solo analiza tu corazón, analiza tu vida, y si no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, hoy es día de que digas: Señor, perdóname, la estoy regando, estoy yendo en sentido contrario, estoy descuidando mi relación, estoy descuidando mi vida espiritual, estoy descuidando mi llamado, no estoy haciendo lo que debo de hacer, no estoy orando, no estoy leyendo, no estoy meditando en tu palabra, no estoy haciendo nada, solo estoy haciendo un bulto. Solamente piensa en eso. Mi deseo y oración es que seamos una iglesia con un mismo sentido, con un mismo deseo. Esa es mi oración. Que seamos una iglesia obediente. Vamos a orar.